El aluminio es un elemento de la tabla periódica. Una de las características químicas de este elemento son estas. Su número atómico es 13. Su número de valencia es 3, lo que quiere decir que en su última órbita tiene 3 electrones, lo que nos conduce a su número de oxidación, que es más 3. Esto quiere decir que tiende a perder estos 3 últimos electrones para poder ser estable. Su configuración electrónica es la que se muestra en la pantalla. La densidad del aluminio es 2.7 gramos sobre miligramo y su masa atómica es de 26.9815 gramos sobre mol. El punto de ebullición de este elemento es de 2450 grados Celsius y su punto de fusión es de 660 grados Celsius. Para terminar con las pocas características que mencionaremos, tenemos la electronegatividad, que es de 1.5. También vale mencionar que la persona que descubrió este elemento fue Hans Christian Ørsted, que en su tiempo fue un químico y físico danés. Este elemento es uno de los metales más abundantes del mundo, y para ser precisos, es el tercer elemento que ocupa el 7.5% de la masa total de la corteza terrestre. Su extracción no se encuentra en estado puro, y su principal mena es la bauxita, y su fórmula química es esta. Sí, esta. Otros minerales que contienen este elemento son la autorclasa, el berilio, la criolita y el coridón. El aluminio se prepara a partir de la bauxita, que esta frecuentemente tiene sílice, óxidos de hierro y óxidos de titanio. Para extraerlos se necesita un procedimiento que empieza calentando el mineral en una disolución de hidróxido de sodio para convertir el sílice en silicato soluble. Al mismo tiempo, el óxido de aluminio se convierte en el ion aluminato. Esto no afecta al óxido de hierro ni al óxido de titanio, por lo cual estos se filtran. Después de la filtración, se calienta para obtener el óxido de aluminio. El óxido de aluminio anhidro o coridón se reduce hasta el aluminio mediante el proceso Hall. Este proceso consiste en una celda electrolítica que contiene una serie de ánodos de carbono. El cátodo también es de carbono y constituye el recubrimiento interno de la celda. La clave del proceso de Hall estriba en un uso de la criolita como disolvente del óxido de aluminio. El óxido gaseoso reacciona con los ánodos de carbono a temperaturas elevadas para formar monóxido de carbono, que se libera como gas. El aluminio metálico cae en el fondo del recipiente, de donde se drena poco a poco durante el procedimiento. Aparte de rellenar una sandía con aluminio, este es 100% reciclable y tiene otros usos, como por ejemplo en el ámbito de transporte, ya que es utilizado en coches, autobuses, trenes, bicicletas. Esto gracias a su gran ligereza y maleabilidad.
También se utiliza como material para crear empaques, ya que este es ligero e impermeable, con excelentes propiedades que protegen a los productos de la luz, humedad, el oxígeno y los microorganismos, que pueden alterar la conservación, ya que no es tóxico ni tiene sabor. Otros usos del aluminio abarcan la creación de piezas metálicas para la construcción de máquinas gracias a su alta resistencia. Este metal es un excelente conductor de calor, agregando que no es magnético. Sería muy tardado hablar de todos los usos del aluminio, así que pongámoslo simple. A diario observamos la infinidad de objetos y elementos que están hechos de aluminio, desde herramientas o utensilios de cocina, armarios, ventanas, papel y latas. Como es uno de los metales más fáciles de encontrar, es por eso que su importancia es muchísima en todos los aspectos. Bien, nos tocó el elemento del aluminio. A continuación describiré sus propiedades según la tabla periódica. El aluminio fue descubierto en 1825 por Hans Christian Ørsted. Elemento químico metálico de símbolo Al, número atómico 13, peso atómico 26.9815 gramos, que pertenece al grupo 3A del sistema periódico. El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y adquirir varias propiedades útiles. Las aleaciones del aluminio son ligeras, fuertes y de fácil formación para muchos procesos de metalistería. Son fáciles de ensamblar, fundir o maquinar y aceptan gran variedad de acabados. Por sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso de mayor uso. El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen minerales de aluminio silicato. Con estos minerales se disuelven según las condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma de arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos. En esas condiciones se forman las bauxitas, que sirven de materia prima fundamental en la producción del aluminio. El aluminio es un metal plateado con una densidad de 2.70 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados. El aluminio cristaliza en una estructura cúbica centrada en dos caras, con lados de longitud de 4.0495 angstrom. El aluminio se conoce por su alta conductividad eléctrica y térmica, lo mismo que por su gran reflectividad. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Muestra una valencia de más 3 electrones en todos sus compuestos, de todas unas cuantas especies monovalentes y bivalentes a altas temperaturas. El aluminio es estable al aire y resistente a la corrosión por el agua de mar, a muchas soluciones acuosas y otros agentes químicos. Esto se debe a la protección del metal por una capa impenetrable de óxido. A una pureza superior al 99.95%, resiste el ataque de la mayor parte de los ácidos, pero se disuelve en agua regia. Su capa de oxígeno se disuelve en soluciones alcalinas y la corrosión es rápida. El aluminio fundido puede tener reacciones explosivas con agua. No debe entrar en contacto con herramientas ni con contenedores húmedos. A temperaturas altas, reduce muchos compuestos que contienen oxígeno, sobre todo los óxidos metálicos. Estas reacciones se aprovechan en la manufactura de ciertos materiales y aleaciones. Su aplicación en la construcción representa el mercado más grande de la industria del aluminio. Millares de casas emplean el aluminio en sus puertas, cerraduras, ventanas, pantallas, boquillas y canales de desagüe. El aluminio es también uno de los productos más importantes en la construcción industrial. El transporte constituye el segundo gran mercado. Muchos aviones comerciales y militares están hechos casi en su totalidad de aluminio. En los automóviles, el aluminio aparece en interiores y exteriores como molduras, parrillas, llantas, rines, acondicionadores de aire, transmisiones automáticas y algunos radiadores, bloques de motor y paneles de carrocería. Se encuentran también en carrocerías, transporte rápido sobre rieles, ruedas formadas para camiones, vagones, contenedores de carga y señales de carretera. División de carriles y alumbrado. En la industria aeroespacial, el aluminio también se encuentra en motores de aeroplanos, estructuras cubiertas y trenes de aterrizaje e interiores. A menudo cerca del 80% del peso del avión es de aluminio. La industria de empaques para alimentos es un mercado en crecimiento rápido. En las aplicaciones eléctricas, los alambres y cables de aluminio son los productos principales. Se encuentran en el hogar en forma de utensilios de cocina, papel aluminio, herramientas, aparatos portátiles, acondicionadores de aire, congeladores, refrigeradores y en equipo deportivo como esquís y raquetas de tenis. Existen cientos de aplicaciones químicas del aluminio y sus compuestos. El aluminio en polvo se usa en pinturas, combustible para cohetes y explosivos como repelente químico. El efecto del impacto ambiental del aluminio. El aluminio ha atraído nuestra atención mayormente debido a los problemas de acidificación. El aluminio puede acumularse en las plantas y causar problemas de salud a animales que consumen esas plantas. Las concentraciones de aluminio parecen ser muy altas en los lagos acidificados.
En estos lagos un número de peces y anfibios están disminuyendo debido a las reacciones de los iones de aluminio con las proteínas de las agallas de los peces y los embriones de las ranas. Elevadas concentraciones de aluminio no solo causan efectos sobre los peces, pero también sobre los pájaros y otros animales que consumen peces contaminados e insectos sobre animales que respiran el aluminio a través del aire. Las consecuencias para los pájaros que consumen peces contaminados es que la cáscara de los huevos es más fina y los pollitos nacen con bajo peso. Las consecuencias para los animales que respiran el aluminio a través del aire son problemas de pulmones, pérdidas de peso y declinación de la actividad. Otro efecto negativo en el ambiente del aluminio es que estos iones pueden reaccionar con los fosfatos, los cuales causan que el fosfato no esté disponible para los organismos acuáticos. Altas concentraciones de aluminio no solo pueden ser encontradas en lagos ácidos y aire, también en aguas subterráneas y suelos ácidos. Hay fuertes indicadores de que el aluminio puede dañar las raíces de los árboles cuando estas están localizadas en las aguas subterráneas. La corrosión es definida como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. La velocidad a la que se tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, la salinidad del medio y las propiedades de los materiales en cuestión. Entre ellos pueden mencionarse los procesos de desgaste por fricción, por erosión o por diversos otros factores mecánicos. Los tipos de corrosión metálica son 1. Corrosión electroquímica. Es el paso de electrones e iones de una fase a otra limítrofe, constituyendo un fenómeno electrónico, es decir, transformación en materiales con la cooperación fundamental, activa o pasiva de un campo eléctrico macroscópico, entendiéndose por macroscópico aquel campo eléctrico que tiene dimensiones superiores a las atómicas en dos direcciones del espacio. 2. Corrosión uniforme. Es aquella que se produce con el adelgazamiento uniforme producto de la pérdida regular del material superficial. 3. Corrosión atmosférica o ambiental. De todas las formas de corrosión, es la que produce mayor cantidad de daños en el material y en mayor proporción. Los objetos expuestos son todos aquellos que estén en contacto con la atmósfera, por lo que por la misma razón se ven atacados por oxígeno y agua. Para hablar de este tipo de corrosión se habla de tipos de ambientes: ambientes industriales, ambientes marinos y ambientes rurales. 4. Corrosión galvánica. Es una corrosión acelerada que puede ocurrir cuando metales distintos se unen eléctricamente en presencia de un electrolito, por ejemplo, una solución conductiva. El ataque galvánico puede ser uniforme o localizado en la unión entre aleaciones, dependiendo de las condiciones. La corrosión galvánica puede ser prácticamente severa cuando las películas protectoras de corrosión no se forman o son eliminadas por erosión. 5. Corrosión por picaduras o pitting. La corrosión por picaduras o pitting es la disolución localizada y acelerada de un metal, esto como resultado de la ruptura de la película de óxido. La corrosión por pitting se desarrolla solo en presencia de especies aniónicas, agresivas y iones cloro, aunque estos factores no son los únicos. La severidad del pitting tiende a variar logarítmicamente respecto al ion cloro. 6. Corrosión por fisuras. Esta forma de corrosión se caracteriza por un intenso ataque localizado en grietas expuestas a agentes corrosivos como los compuestos clonados. Este proceso es normalmente asociado al estancamiento de pequeños volúmenes de solución causados por perforaciones en empaquetaduras, juntas labiales, defectos superficiales o grietas bajo pernos u otros elementos de sujeción. 7. Corrosión por erosión. Este es un tipo de corrosión que resulta por una parte de la acción del ataque químico y por otra de la acción abrasiva derivada del movimiento del fluido. Aquellas aleaciones que se pasivan formando una fina capa protectora son las más afectadas, ya que la acción abrasiva puede erosionar la capa protectora dejando el material sin la necesaria protección. 8. Corrosión intragranular. Esta trata de una forma de ataque corrosivo localizado en los bordes de grano de las aleaciones, en las aleaciones bajo ciertas condiciones. Los bordes de grano son mucho más reactivos que el interior de la cara metálica, lo que hace que el ataque corrosivo en estas zonas produzca la pérdida de resistencia mecánica e incluso el desmoronamiento de la estructura granular. 9. Corrosión por exfoliación. La corrosión por exfoliación es una corrosión subsuperficial que comienza sobre una superficie limpia, pero se esparce debajo de ella y difiere de la corrosión por picadura, en que el ataque tiene apariencia laminar. Capas completas de material son afectadas y el ataque es generalmente reconocible
reconocido por el aspecto escamoso y en ocasiones ampollado de la superficie. 10. Corrosión bajo tensión. La corrosión bajo tensión se debe al efecto combinado de tensiones internas del material y ataques localizados por agrietamiento. Esta forma de corrosión se debe a la formación de pilas locales como consecuencia de las deformaciones elásticas y plásticas producidas por tensiones externas o residuales en el seno del material. 11. Corrosión por fatiga. Es conocido que teóricamente un material sometido a tensiones alternantes no fallará nunca por fatiga. La realidad demuestra, sin embargo, que en un medio corrosivo y aún muy por debajo de la tensión crítica el metal acaba fallando después de un cierto número de ciclos. El mecanismo de fallo comienza por la aparición de grietas en la superficie del material. El fallo se produce por la intervención de procesos corrosivos en lo que se denomina corrosión por fatiga. Y por último, el 12. Corrosión por pérdida selectiva. Se trata de una forma de corrosión en la que el ataque ocurre preferentemente sobre uno o más componentes de una aleación. La superficie atacada se hace porosa, aunque puede seguir manteniendo el mismo aspecto, si se exceptúa un ligero empañado y su forma original, por lo que no aparenta la pérdida de resistencia y de ductilidad producida. Métodos de protección contra la corrosión. Elección del material. La primera idea es escoger todo un material que no se corronda en el ambiente considerado. Se pueden utilizar aceros inoxidables, aluminio, cerámicas, polímeros, etc. Cabe recordar que no existen materiales absolutamente inoxidables. Recubrimientos. Estos son usados para impedir la difusión del oxígeno o del vapor de agua, los cuales son una gran fuente que inicia la corrosión o la oxidación. Recubrimientos no metálicos. Podemos incluir dentro de estos las pinturas, barnices, laca, resinas naturales o sintéticas, grasas, ceras y aceites, ya que proporcionan una protección temporal. Recubrimientos orgánicos de materiales plásticos. Esmaltes vitrificados, resistentes al medio ambiente, al calor y a los ácidos. Recubrimientos metálicos. Pueden lograrse recubrimientos metálicos mediante la electrodeposición de metales como en níquel, zinc, cobre, estaño, cromo, etc. Reducción química. Los llamados recubrimientos de conversión consisten en el tratamiento de la superficie del metal con la consiguiente modificación de la misma. Entre las modificaciones químicas de la superficie del metal podemos distinguir recubrimientos de fosfato. El fosfatado se aplica principalmente al acero. Consiste en tratar al acero en una solución diluida de fosfato de hierro en ácido fosfórico diluido. Los recubrimientos de fosfato proporcionan una protección ilimitada, pero en cambio resultan ser una base excelente para la pintura posterior. Recubrimiento de cromato. Se pueden efectuar sobre el aluminio y sus aleaciones. Por lo general confieren un alto grado de resistencia a la corrosión y son una buena preparación para la aplicación posterior de pintura. Inhibidores de corrosión. Los inhibidores de corrosión pueden ser utilizados como sistemas preventivos o como combinación con sistemas de reparación estructural. La forma de aplicación más habitual es mediante pulverización, siendo absorbidos por el hormigón y difundiéndose a través de él hasta entrar en contacto con las armaduras de este. Base acuosa. Inhibidores de corrosión solubles en agua para protección bajo techo de metales ferrosos y no ferrosos. Estos productos son adecuados para la protección de superficies metálicas entre procesos de producción, como aditivo anticorrosivo de soluciones de enjuague de detergentes. Base aceite. Los inhibidores de corrosión a base de aceite son adecuados para proteger superficies metálicas y aleadas. Son excelentes para prevenir la corrosión en metales ferrosos. Dejan una película muy delgada que es fácilmente removible. Pueden ser aplicados por aspersión, inmersión o por medio de brochas. Base de solventes. Los inhibidores de corrosión base solvente son recomendados para ser utilizados como preventivo contra la oxidación, que serán almacenados bajo techo y a la intemperie durante cortos periodos de tiempo, ofreciendo así protección de piezas almacenadas en interiores o bien para piezas entre procesos de maquinados. También se puede utilizar para la protección de herramientas, valeros, camisas automotrices, bujías, tornillos, etc. Película seca. Los inhibidores de corrosión película seca son utilizados como preventivos contra la corrosión
para ser aplicados en materiales expuestos en condiciones húmedas. Después de secar, deja una película seca y flexible, que ofrece largos periodos de protección. Este producto fue desarrollado para ofrecer extra protección y alta resistencia a la corrosión. Hola amigos y amigas, hoy les hablaremos del CU. No, ese CU no, me refiero al cobre. El CU, o también conocido como cobre, es un material muy utilizado en nuestra actualidad, encontrándolo casi en todo, en tu casa, en la escuela, en el transporte, hasta en las cosas que usamos, como el celular y el dinero de tus bolsillos. Y hasta podríamos decir que hay cobre en ti. Prácticamente podríamos decir que está en todo o casi en todo. Así que creo que es un poco importante conocer un poco más de él. Químicamente encontramos al cobre con el número atómico 29, así que va después del níquel y antes del zinc. Tiene una valencia de 1.2, un estado de oxidación más 2, una electronegatividad de 1.9, un radio covalente de 1.38, un radio iónico de 0.69, un radio atómico de 1.28, una primera configuración electrónica argón 3 de 10, 4s1, un primer potencial de ionización de 7.77, una masa atómica de 63.54 gramos sobre mol, una densidad de 8.96 gramos sobre mililitro, un punto de ebullición de 2595 grados centígrados y un punto de fusión de 1084 grados centígrados. O podríamos decir que es un metal de color rojizo con tonalidades brillantes resistentes a la corrosión, un buen conductor de eléctrico térmico y es dúctil, maleable. Bueno, ya sabemos qué es el cobre y cuáles son sus características, pero ¿y de dónde se obtiene? El cobre se obtiene, como muchos otros minerales, de minas, ya sean minas a cielo abierto o minas subterráneas. Podremos identificar una mina a cielo abierto como aquella en que la tierra es removida para obtener el cobre a través de sus óxidos de cobre, removiendo grandes cantidades de suelo para ser tratados y ocasionando un gran cañón artificial que puede llegar a medir 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Mientras que las minas subterráneas, que abarcan todas las actividades encaminadas a extraer minerales depositados debajo de la tierra y transportarlas hacia la superficie usando explosivos, obteniendo sulfuros de cobre, y una de las más grandes minas de cobre del mundo es la mina Escondida, ubicada en Chile, que produce acerca de 1.148 millones de toneladas anuales. Ya vimos de dónde sale el cobre, pero desafortunadamente el cobre no sale puro, sino combinado con otros minerales como el vanadio, el cromo y el magnesio, y para obtenerlo en el estado puro se necesita procesarlo. El mineral obtenido por la explosión está mezclado con roca estéril y otros minerales. Todavía falta mucho para llegar a cobre de absoluta pureza. El material que sacamos de la mina lo llevamos en tren a la planta de chancado. ¿Chancado? Sí, chancado. Las rocas caen en una gran chancadora que literalmente las hace puré. Ahora viene el proceso de molienda, Bodoque, pues necesitamos reducir la roca y convertirla en un fino polvo que se mezcla con agua y reactivos químicos. Yo puedo ayudar con mi picotita. El siguiente proceso se llama concentración. En esta etapa se produce una espuma a la que se adhieren las partículas de cobre y molibdeno, separándose del resto del material inútil. Parte del tratado del cobre, podríamos decir que la reacción que obtenemos es óxido de hierro sólido más dióxido de silicio sólido, obtenemos trióxido de ferro y silicio líquido. El concentrado de cobre viaja por una cañería a la fundición de caletones. ¿Y qué pasa con el material restante? ¿Puedes explicarle, Pepe Cabeza? El material sobrante viaja por un canal de hormigón hacia un embalse especialmente construido para estos residuos. En la fundición, el concentrado de cobre se purifica y se obtiene cobre de primera calidad. Y por último, en las reacciones se obtiene bornita más oxígeno gaseoso, resulta óxido de bornita más dióxido sulfúrico 2 gaseoso. Posteriormente se obtiene bornita más calcosina, se obtiene 6 cobre líquido más dióxido de sulfuro gaseoso.
y se obtiene cobre de pureza del 98 al 99%. Es la siguiente, aunque este cobre no puede ser utilizado en aplicaciones eléctricas, ya que para ello requiere tratamiento con procesos electroquímicos. Como habíamos dicho al principio del video, el cobre está casi en todo. Y por lo mismo encontramos más de una aplicación mínima del cobre, como por ejemplo cascos de embarcaciones y plataformas marinas, cubiertas, techumbres y desagües, pernos, clavos y hasta usos decorativos de interiores por su resistencia a la corrosión. Cables eléctricos, telefonía, electrónica, cómputo, transporte y electrodomésticos por su alta conductividad que solo es superada por la plata. Utensilios de cocina, radiadores, paneles solares por su alta conductividad térmica. Y muchas otras aplicaciones, ya que como dijimos, está casi en todo y tardaríamos mucho en decir todas sus aplicaciones. Para finalizar este contenido del cobre, podemos referir que como trae muchos beneficios, también trae cosas negativas. Más que nada, se crean al sacarlo del subsuelo, ya que la producción mundial del cobre aún está creciendo. Esto significa que más y más cobre terminará en el medio ambiente, y esto trae muchos problemas al medio ambiente. Los ríos quedan contaminados con barro de los residuos de las minas, y el cobre puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra, y con ello la descomposición de material orgánico puede disminuir debido a esto. Cuando los suelos de las granjas están contaminadas con cobre, los animales pueden absorber concentraciones de cobre que dañan su salud. Principalmente las ovejas sufren un gran efecto por envenenamiento con cobre, debido a que los efectos del cobre se manifiestan a bajas concentraciones. El cobre puede ser liberado en el medio ambiente, tanto por actividades humanas como por procesos naturales. Un ejemplo de fuentes naturales son las tormentas, el polvo, la descomposición de vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos, y por parte del hombre, actividades de minería, producción de metal, la producción de madera y la producción de fertilizantes fosfatados.